Apreciados hermanos, reciban un cordial saludo. Soy el hermano Anthony Aliaga y esto es Ven Sígueme 2025. Esta es la lección número 3, correspondiente a Doctrina y Convenios, sección 2, y José Smith Historia, capítulo 1, de los versículos del 27 al 65, lo cual vendría a ser la segunda parte de esta historia. Esta lección número 3 ha sido titulada El corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Esta lección también corresponde a la semana del 20 al 26 de enero. Sin más preámbulo, empecemos. Y también recordarles que este recurso debe ser un complemento, mas no debe reemplazar nuestro estudio personal y familiar de las escrituras y del manual Ven Sígueme, que es el que corresponde en este 2025. Muy bien, vamos a trabajar estas tres etapas. La primera, el contexto de José Smith entre los 14 y 17 años. Como segunda parte, la aparición del ángel Moroni. Y por último, las revelaciones dadas a José Smith, en especial Doctrina y Convenios 2. Recordemos rápidamente en la lección anterior y parte de las otras dos, en que José Smith tuvo la primera visión donde Dios el Padre y Jesucristo se le aparecieron y le revelaron la verdad de todas las cosas, de que no se uniera a ninguna de las iglesias y que él iba a ser llamado para una misión muy importante: restaurar la iglesia de Jesucristo en estos últimos días, y especialmente como preparación para la segunda venida del Señor Jesucristo. Otro detalle importante que cabe resaltar es que muchos piensan que esta primera visión, que de hecho, imagínense la importancia que debe haber tenido, que Dios el Padre mismo decidió descender para llamar a José Smith junto con su Hijo Jesucristo, y la importancia que debió tener es tanta que, imagínense, ya estamos a puertas de la segunda venida del Salvador, ¿no? Y bueno, pensamos muchas veces que ha sido la única, pero esa fue la primera. Más adelante, como en esta ocasión que vamos a estudiar ahora, José Smith ha recibido muchas revelaciones a lo largo de su vida hasta el último día aquí en la tierra. Empecemos. Estudiamos el contexto rápidamente después de la primera visión. Recordemos que esta sucedió cuando él tenía 14 años en la primavera de 1820. Habían transcurrido 3 años desde que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José Smith en la arboleda, y José no había recibido ninguna revelación adicional desde entonces. Vamos a leer los versículos de José Smith Historia capítulo 1 del 27 al 29 y vamos a responder estas preguntas para entrar en contexto. ¿Qué cosas sucedieron durante esos 3 años? ¿Qué pensaba y sentía José Smith en cuanto a su situación? ¿Y qué hizo también al respecto? Dice: seguí con mis ocupaciones comunes de la vida hasta el 21 de septiembre de 1823, sufriendo continuamente severa persecución de toda clase de individuos, tanto religiosos como irreligiosos, por motivo de que yo seguía afirmando que había visto una visión. Durante el tiempo que transcurrió entre la ocasión en que vi la visión y el año de 1823, habiéndoseme prohibido unirme a las sectas religiosas del día, cualquiera que fuese, teniendo pocos años y perseguido por aquellos que debieron haber sido mis amigos y haberme tratado con bondad, y que si me creían engañado debieron haber procurado de una manera apropiada y cariñosa de rescatarme, me vi sujeto a toda especie de tentaciones y, juntándome con toda clase de personas, frecuentemente cometía muchas imprudencias y manifestaba las debilidades de la juventud y las flaquezas de la naturaleza humana, lo cual, me da pena decirlo, me condujo a diversas tentaciones ofensivas a la vista de Dios. Esta confesión no es motivo para que se me juzgue culpable de cometer pecados graves o malos, porque jamás hubo en mi naturaleza la disposición para hacer tal cosa, pero sí fui culpable de levedad y en ocasiones me asociaba con compañeros joviales, cosa que no correspondía con la conducta que había de guardar uno que había sido llamado por Dios como yo.
mas esto no le parecerá muy extraño a cualquiera que se acuerde de mi juventud y conozca mi jovial temperamento natural. Como consecuencia de estas cosas solía sentirme censurado a causa de mis debilidades e imperfecciones, de modo que por la noche del ya mencionado día 21 de septiembre, después de haberme retirado a la cama, me puse a orar, pidiéndole a Dios Todopoderoso perdón de todos mis pecados e imprudencias, y también una manifestación para saber de mi condición y posición ante Él, porque tenía la más absoluta confianza de obtener una manifestación divina como previamente la había tenido. Esta parte es interesante porque, si bien es cierto, fíjense que entre los 14 y 17 años es una etapa donde creo que todos, y en especial yo que ya hemos pasado, es una de las etapas donde se podría decir somos más propensos a la rebeldía y a cuestionar las cosas, ¿no? Y bueno, como bien lo menciona José Smith, tener algunas flaquezas propias de la juventud, ¿no? Pero lo interesante es que, por un lado, si bien es cierto, él se sintió apesadumbrado por eso, pero también encontró o sabía en todo momento que la solución era el arrepentimiento. Recordemos también que su familia era bastante cristiana, estudiaban las escrituras con frecuencia, entonces él conocía de antemano el arrepentimiento y sabía que estaba a disposición de él, ¿no? ¿Qué pensaba y sentía José Smith en cuanto a su situación? Entonces, él también, aparte de conocer el arrepentimiento, también supo que la oración, su oración y las oraciones podían ser contestadas si se hacían de manera sincera, ¿no? Con verdadera intención. Y esto no es exclusividad de José Smith, sino que está disponible a toda persona que está dispuesta a arrepentirse, mejorar las cosas, cambiar ciertas cosas, y sobre todo él que, bueno, ya había sido llamado para una misión especial. Entonces él tenía la seguridad de que si él oraba, iba a recibir una respuesta tal como ya la había recibido. Entonces, ¿qué hizo al respecto? Estaba seguro de que él iba a recibir una respuesta y que, debido a su verdadera intención, a su predisposición a arrepentirse, iba a recibir el perdón de los pecados y saber qué hacer para ser merecedor de ello, ¿no? Pero vamos a ver también que, aparte de recibir eso, también recibe una nueva revelación, una nueva instrucción. Al restaurar su evangelio, el Salvador cumplió profecías antiguas. Vamos a leer ahora José Smith Historia, los versículos del 30 al 33, y vamos a responder estas preguntas. ¿Quién se apareció ante José Smith? ¿Qué le dijo? ¿De qué le advirtió? Entonces, vamos a ver, bueno, fíjense que las oraciones de José Smith tenían este tipo de resultados y vamos a ver quién se aparece ante él. Los versículos dicen: encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció una persona al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita, era una blancura que excedía a cuanta cosa terrenal jamás había visto yo, y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pueda presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos, un poco más arriba de las muñecas, y de igual manera sus pies, así como sus piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía descubiertos la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta que no llevaba puesta más ropa que esta túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona brillaba más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez
que había en torno de su persona. Cuando lo vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí y que entre todas las naciones, tribus y lenguas se tomaría mi nombre para bien y para mal, o sea que se iba a hablar bien y mal de mí en todo pueblo. Muy bien, entonces vemos que tuvo una nueva revelación, bueno, en este caso una aparición. Se le apareció Moroni. Bueno, en esta ocasión le vamos a llamar el ángel Moroni. Moroni es un antiguo profeta de la América antigua, valga la redundancia, también con presencia en el libro de Mormón. Él se presenta, fíjense que es una manera particular y algo interesante es que también en este año en Doctrina y Convenios vamos a aprender, ¿no? José Smith mismo nos enseña cómo reconocer si esta aparición es de parte de Dios o de parte del enemigo, ¿no? Entonces es una manera sencilla y es muy fácil también entenderlo. Y bueno, pero en esta ocasión, fíjense que esta persona, voy a resaltar esta parte en la que él presentaba un brillo, ¿no? El enemigo no tiene brillo por ningún lado. Entonces, para ver que literalmente sí, Moroni era un mensajero de Dios. Ahora, le dijo, le recalcó lo que Dios el Padre y Jesucristo le habían dicho, que él iba a ser llamado para una obra especial. Y además le advirtió de que su nombre iba a ser tomado tanto para bien como para mal, que estoy seguro sucede hasta hoy en día, ¿cierto? Y bueno, van a ver hasta la segunda venida de Jesucristo. He adicionado aquí esta escritura de Apocalipsis 14:6, ya que esta escritura profetiza acerca de Moroni. Bueno, no está explícitamente en el manual Sígueme, pero sí viene al caso. Voy a leer este versículo. Dice, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Todos sabemos que el Apocalipsis son las revelaciones, las visiones que tuvo el apóstol Juan acerca de los últimos días, ¿no? Entonces se cumple esta profecía. El ángel al que se refiere Apocalipsis 14:6 efectivamente es Moroni. Por eso le llamamos también aquí el ángel Moroni. Y con esto resaltar también de que dice que este ángel tenía el evangelio eterno. Y con esto también aprovechamos en aclarar de que muchos detractores nos dicen, ¿no?, que nosotros no podemos agregarle algo a la Biblia, ¿no? Y bueno, no es que nosotros traigamos otro evangelio, sino que es el evangelio en su plenitud, restaurado en su plenitud, el cual testificamos que está que ha sido restaurado por medio de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y vamos también a detallar, no solo en esta clase, sino en las anteriores y en las que vienen, por qué proclamamos la restauración del Evangelio de Jesucristo. Bien, ahora leeremos los siguientes versículos del 34 al 37, ¿no? Vamos a contextualizar un poco más acerca de esta visita de Moroni, ¿no? Y vamos a ver algo interesante, ¿no? Cómo Moroni cita eh, algunos versículos del Antiguo y Nuevo Testamento. A ver, leamos. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había comunicado a los antiguos habitantes.
Asimismo que junto con las planchas estaban depositadas 2 piedras en aros de plata, las cuales aseguradas a un pectoral formaban lo que se llamaba el Urim y Tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videntes en los días antiguos o anteriores, y que Dios las había preparado para la traducción del libro. Después de decirme estas cosas, empezó a citar las profecías del Antiguo Testamento. Primero citó parte del tercer capítulo de Malaquías y también el cuarto y último capítulo de la misma profecía, aunque variando un poco de la forma en que se halla en la Biblia. En lugar de citar el primer versículo, cual se hallaba en nuestros libros, lo hizo de esta manera: porque he aquí, viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que obran inicuamente arderán como rastrojo, porque los que vienen los quemarán, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Bien, hasta ahí leía hasta el versículo 37 para hacer esta pequeña pausa. Y fíjense, Moroni le indica que hay un registro en planchas de oro, el cual trata la relación de los antiguos habitantes de América, ¿no? Y que contiene la plenitud del Evangelio. Es por esa razón que decimos, proclamamos y afirmamos de que la profecía de Apocalipsis 14:6 se cumple con Moroni. Él no trajo otro evangelio, recalcamos, sino vino a restaurar el evangelio en su plenitud, ya que no estaba completo, sino lo vino a restaurar. No es otro evangelio, es el mismo evangelio de Jesucristo. La misión era restaurarlo. Bien, y también algo interesante era que a este registro en planchas de oro acompañaban otras herramientas especiales de los videntes, ¿no? Como el pectoral, el Urim y Tumim, que lo usaban. Esto también se registra en el Antiguo Testamento. Rápidamente podemos recordar y mencionar cuando Aarón fue llamado para presidir sobre el sacerdocio que hoy en día lleva su nombre, el sacerdocio arónico o sacerdocio menor o sacerdocio levítico. Él tenía a su disposición este pectoral con piedras preciosas y también el Urim y Tumim. Y al igual que Moisés tenía el privilegio también de utilizarlo cuando el Señor lo indicaba para ver más allá cada vez que le indicaba el Señor acerca de su pueblo escogido, en este caso Israel. Y no era exclusividad tampoco de Moisés y Aarón, sino que todos los profetas tenían a disposición, digámoslo así, estas herramientas para que pudieran conocer la voluntad del Señor en la época. Y José Smith, como profeta, no era la excepción. Más adelante dice cómo Moroni le empieza a citar escrituras del Antiguo Testamento, en este caso Malaquías capítulo 3 y capítulo 4, y todas ellas relacionadas con la segunda venida del Salvador. Recordemos que el Salvador prometió que antes de su segunda venida, si bien es cierto, iban a haber señales, pero también iba a haber una preparación para su pueblo, para que esperara ese día, la segunda venida del Salvador. Entonces, obviamente, José Smith fue llamado para ayudarnos y guiarnos en esa preparación. Y fíjense, algo interesante también que escuché de otros maestros, como yo en esta ocasión, es que mencionan, fíjense cómo Moroni, que también fue un profeta, eso lo vamos a ver más adelante, Moroni como profeta fue el mentor de José Smith, un profeta mentor de otro profeta, y ha sido así a lo largo de la historia desde el Antiguo Testamento, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que Josué fue instruido y tuvo como mentor al mismo Moisés. Antes de partir, Moisés dejó a cargo al pueblo escogido de Israel, imponiéndole las manos y dándole la autoridad para que él fuera su sucesor y entraran a la tierra prometida. Y así podemos citar muchos ejemplos donde profetas son mentores de otros. Y en esta ocasión no es la excepción. Moroni era el profeta mentor de José Smith. Sigamos leyendo los versículos 38 al 41.
Entonces citó el quinto versículo en esta forma: He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. También expresó el siguiente versículo de otro modo: Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Aparte de esto, citó el 11º capítulo de Isaías, diciendo que estaba por cumplirse, y también los versículos 22 y 23 del tercer capítulo de los Hechos, tal como se hallan en nuestro Nuevo Testamento. Declaró que ese profeta era Cristo, pero que aún no había llegado el día en que toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo, sino que pronto llegaría. Citó además desde el versículo 28 hasta el último del segundo capítulo de Joel. También indicó que todavía no se cumplía, pero que se realizaría en breve, y declaró además que pronto entraría la plenitud de los gentiles. Citó muchos otros pasajes de las Escrituras y expuso muchas explicaciones que no pueden mencionarse aquí por ahora, ¿no? A lo largo de Doctrina y Convenios sí los vamos a detallar. Bien, entonces hagamos un recuento. Moroni le citó escrituras tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento: Malaquías 4, Isaías 11, Hechos capítulo 3 del 22 al 23 y Joel capítulo 2 del 28 al 32. En resumen, bueno, esto sí lo voy a dejar para que podamos leerlos de manera personal, pero les voy solo adelantando lo siguiente. Malaquías 4 habla del día grande y terrible del Señor, obviamente refiriéndose a la segunda venida, pero que también el Señor iba a preparar todo para que su pueblo pudiera prepararse, valga la redundancia, para este día, ¿no? Lo mismo con Isaías 11. Algo adicional que podemos mencionar, habla que iba a haber un monte, el monte de Sión, el cual iba a servir de refugio y en el cual los santos, los que decidieron y bueno, y al mismo tiempo fueron escogidos por el Señor para que pudieran estar listos para esta segunda venida, iban a estar y iban a poder acudir a este monte para poder prepararse, ¿no? Para ese día. Hoy en día testificamos y vamos a ver más adelante que se refiere a la ciudad de Utah. En Hechos capítulo 3, bueno, me gustaría también mencionar el 21, donde literalmente el Salvador promete restaurar todas las cosas, ¿no? Por eso proclamamos una restauración, restaurar todas las cosas como preparación para su segunda venida. Y tal como dice en el 22 y el 23, ese profeta al cual Moisés le dijo a su pueblo que iba a aparecer, que iba a ser más grande que él y que debían escucharlo, era el mismísimo Jesucristo. Y de igual manera en Joel capítulo 2, versículos del 28 al 32, Joel habla de los últimos días, habla de la segunda venida, y algo interesante que podemos mencionar adicionalmente es cómo en estos últimos días el pueblo escogido del Señor efectivamente iba a tener visiones y revelaciones. Muchos dicen que todo eso se acabó con los apóstoles, lo cual es totalmente falso. Entonces, si nosotros afirmamos que todo lo dijeron los apóstoles y que obviamente todo eso está registrado en la Biblia y no necesitamos más que la Biblia, entonces contradecimos totalmente a las mismas escrituras, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. ¿Por qué era importante que José conociera esas profecías? Fíjense que aparte de que Moroni fue insistente, incluso le repitió 3 veces estas escrituras, entre otras, José Smith pudo retenerlas y obviamente él pudo estudiarlas. Y finalmente él entendió de que el llamado que había recibido de Dios mismo es de que era toda esta restauración era en preparación para la segunda venida del Salvador. ¿Y por qué es importante que tú las conozcas?
¿no? Fíjense que esto nos ayuda y fortalece y engrandece nuestro testimonio de que estamos en la verdad, de que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra, que es la restauración de todas las cosas prometidas en Hechos 3, capítulo 3, versículo 21, y entre otras muchas escrituras donde el mismo Salvador y sus apóstoles dijeron que sucedería la restauración de todas las cosas. ¿Y por qué necesitamos esta restauración? En preparación para la segunda venida del Salvador, que de hecho, dicho sea de paso, está bastante cerca. Esa es la importancia de conocerlo. Dios me preparará para trabajar en su reino. Fíjense que José Smith solo tenía 17 años cuando vio las planchas de oro por primera vez. Sin embargo, no se le confió su cuidado sino hasta 4 años después. Fíjense que no fue inmediato, ¿no? Porque recordemos que el mismo Moroni tenía la misión de preparar a este nuevo profeta, joven dicho sea de paso. Ahora leeremos los siguientes versículos. Ya habíamos leído hasta el 41, leamos del 42, procuraremos leer hasta el 60 y averiguaremos lo que sucedió en la vida de José durante este tiempo, ¿no? ¿Cómo crees que esos acontecimientos lo prepararon para la obra a la que Dios lo había llamado? Entonces vamos a responder esas preguntas. Leamos. Por otra parte, me manifestó que cuando yo recibiera las planchas de que él había hablado, porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas, no habría de enseñarlas a nadie, ni el pectoral con el Urim y Tumim, sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase que las enseñara. Si lo hacía, sería destruido. Mientras hablaba conmigo acerca de las planchas, se manifestó a mi mente la visión de tal modo que pude ver el lugar donde estaban depositadas y con tanta claridad y distinción que reconocí el lugar cuando lo visité. Después de esta comunicación vi que la luz en el cuarto empezaba a juntarse en derredor del personaje que me había estado hablando y así continuó hasta que el cuarto una vez más quedó a obscuras, exceptuando alrededor de su persona inmediatamente cuando repentinamente vi abrirse algo como un conducto que iba directamente hasta el cielo y él ascendió hasta desaparecer por completo y el cuarto quedó tal como había estado antes de aparecerse esta luz celestial. Me quedé reflexionando sobre la singularidad de la escena y maravillándome grandemente de lo que había dicho este mensajero extraordinario, cuando en medio de mi meditación de pronto descubrí que mi cuarto empezaba a iluminarse de nuevo y en lo que me pareció un instante el mismo mensajero celestial apareció una vez más al lado de mi cama. Empezó y otra vez me dijo. Otra vez me dijo las mismísimas cosas que me había relatado en su primera visita, sin la menor variación, después de lo cual me informó que grandes juicios que vendrían sobre la tierra con gran desolación causada por el hambre, la espada y las pestilencias, y que esos penosos juicios vendrían sobre la tierra en esta generación. Habiéndome referido estas cosas, de nuevo ascendió como lo había hecho anteriormente. Ya para entonces eran tan profundas las impresiones que se me habían grabado en la mente que el sueño había huido de mis ojos y yacía dominado por el asombro de lo que había visto y oído. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa al ver de nuevo al mismo mensajero al lado de mi cama y oírlo repasar y repetir las mismas cosas que antes? Y añadió una advertencia diciéndome que Satanás procuraría tentarme, a causa de la situación indigente de la familia de mi padre, a que obtuviera las planchas con el fin de hacerme rico. Esto él me lo prohibió y dijo que al obtener las planchas no debía tener presente más objeto que el de glorificar a Dios y que ningún otro motivo había de influir en mí sino el de edificar su reino. De lo contrario, no podría obtenerlas. Después de esta tercera visita, de nuevo ascendió al cielo como antes y otra vez me quedé meditando en lo extraño de lo que acababa de experimentar cuando casi inmediatamente después que el mensajero celestial hubo ascendido la tercera vez, cantó el gallo y vi que estaba amaneciendo, de modo que nuestras conversaciones deben haber durado toda aquella noche.
Poco después me levanté de mi cama y, como de costumbre, fui a desempeñar las faenas necesarias del día, pero al querer trabajar como en otras ocasiones, hallé que se me habían agotado a tal grado las fuerzas que me sentía completamente incapacitado. Mi padre, que estaba trabajando cerca de mí, vio que algo me sucedía y me dijo que me fuera a casa. Partí de allí con la intención de volver a casa, pero al querer cruzar el cerco para salir del campo en que estábamos, se me acabaron completamente las fuerzas, caí inerte al suelo y por un tiempo no estuve consciente de nada. Lo primero que pude recordar fue una voz que me hablaba llamándome por mi nombre. Alcé la vista y a la altura de mi cabeza vi al mismo mensajero rodeado de luz como antes. Entonces me relató otra vez todo lo que me había referido la noche anterior y me mandó ir a mi padre y hablarle acerca de la visión y los mandamientos que había recibido. Obedecí, regresé a donde estaba mi padre en el campo y le declaré todo el asunto. Me respondió que era de Dios y me dijo que fuera e hiciera lo que el mensajero me había mandado. Salí del campo y fui al lugar donde el mensajero me había dicho que estaban depositadas las planchas, y debido a la claridad de la visión que había visto tocante al lugar, en cuanto llegué allí, lo reconocí. Cerca de la aldea de Manchester, condado de Ontario, estado de Nueva York, se levanta una colina de tamaño regular y la más elevada de todas las de la comarca. Por el costado occidental del cerro, no lejos de la cima, debajo de una piedra de buen tamaño, yacían las planchas depositadas en una caja de piedra en el centro, y por la parte superior esta piedra era gruesa y redonda, pero más delgada hacia los extremos, de manera que se podía ver la parte céntrica sobre la superficie del suelo, mientras que alrededor de la orilla estaba cubierta de tierra. Habiendo quitado la tierra, conseguí una palanca que logré introducir debajo de la orilla de la piedra, y con un ligero esfuerzo la levanté. Miré dentro de la caja y efectivamente vi allí las planchas, el urim y tumim y el pectoral, como lo había dicho el mensajero. La caja en que se hallaban estaba hecha de piedras colocadas en una especie de cemento. En el fondo de la caja había dos piedras puestas transversalmente, y sobre estas descansaban las planchas y los otros objetos que los acompañaban. Intenté sacarlas, pero me lo prohibió el mensajero, y de nuevo se me informó que aún no había llegado la hora de sacarlas, ni llegaría sino hasta después de 4 años a partir de esa fecha, pero me dijo que fuera a ese lugar precisamente un año después, y que él me esperaría allí y que siguiera haciéndolo así hasta que llegara el momento de obtener las planchas. De acuerdo con lo que se me había mandado, acudía al fin de cada año, y en cada ocasión encontraba allí al mismo mensajero, y en cada una de estas entrevistas recibía de él instrucciones e inteligencia concernientes a lo que el Señor iba a hacer y cómo y de qué manera se conduciría su reino en los últimos días. Entonces, fíjense cómo fue la preparación poco a poco que le dio Moroni, ¿no? En 4 años. Le dijo que lo visitara cada año. Ya le había mostrado dónde estaban estos registros y las demás herramientas, digámoslo así, para que él pudiera realizar toda la obra del Señor como profeta escogido. Fíjense que José Smith era muy joven, digámoslo así, académicamente no tenía mucha preparación, pero aún así fue instruido de tal manera que sí pudo hacer la obra del Señor aquí en la tierra. Algo curioso que también vamos a explicar con detalle más adelante es que mucha gente pensó que al asesinarlo, porque él fue asesinado, la iglesia iba a desaparecer. Mas por el contrario no sucedió eso. Hoy en día la iglesia ha crecido. Actualmente tenemos aproximadamente 15 millones de miembros de la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo. Entonces, cuando José Smith fue asesinado, había aproximadamente 300 miembros. Entonces, fíjense cómo incluso la Biblia testifica de que a un profeta por sus frutos los conoceréis. Y esto también se ha cumplido en José Smith. Entonces, y fíjense que él fue siendo preparado, ¿no? Moroni mismo lo instruyó para que pudiera traducir este registro bajo el poder
el gran poder de Dios mismo, ¿no? Por medio de revelación divina. Si bien es cierto, recibió instrucción de Moroni de este idioma antiguo, pero también iba a necesitar la ayuda de Dios mismo. Incluso por esa razón también iba a tener a disposición el Urim y Tumim para que todo se pudiera realizar por revelación bajo el poder de Dios, bajo el poder y voluntad de Dios mismo. Más adelante veremos que eso fue, y lo que tenemos hoy en día, el Libro de Mormón. Otro testamento de Jesucristo, quien nos ha ayudado a restaurar la plenitud del Evangelio. Repito y recalco, no es otro Evangelio, es el Evangelio de Jesucristo restaurado. Ahora, en cuanto a nosotros, Dios tiene una obra para que yo lleve a cabo. Una cosa es creer que Dios tenía una obra para José Smith llevar a cabo, incluso lo estamos conociendo ahora, pero ¿alguna vez has considerado que Dios tiene una obra para ti también? Y la respuesta es sí. Desde un inicio dijimos que el orar y recibir respuesta de Dios mismo no es exclusividad de José Smith. Por medio de la oración sincera nosotros podemos saber la voluntad del Señor y la obra que tiene para nosotros. Él nos ha escogido para tener una misión, obviamente dentro de su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la cual testificamos que es la única verdadera iglesia sobre la faz de la tierra y viviente. Ahora, aquí a grandes rasgos mencionaremos la misión que tiene todo miembro de la iglesia, que son las siguientes: vivir el Evangelio de Jesucristo, cuidar de los necesitados, invitar a todos a recibir el Evangelio, incluso muchos tenemos la oportunidad de servir una misión de tiempo completo durante 2 años, y unir a las familias por la eternidad. Fíjense qué gran misión, ¿no? Esta misión de unir a las familias por la eternidad, ¿no? Y evidentemente también hay una misión específica, personalizada, digámoslo así, para cada uno de nosotros. Y los miembros de la iglesia sabemos que eso lo podemos encontrar y saber en nuestra bendición patriarcal, el cual hablaremos también más adelante. El Señor envió a Elías el profeta para hacer volver mi corazón hacia mis antepasados. Para terminar esta última parte, de todas las citas que Moroni hizo mención a José Smith, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, vamos a profundizar un poco más en lo que es Malaquías 4. ¿No? En donde hay la promesa de que volvería Elías el profeta y que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, vamos a ir a Doctrina y Convenios 2, que es casi Malaquías 4, 5, 6. Tiene una ligera diferencia, pero que obviamente esto no cambia, por el contrario, lo resalta, lo hace más entendible, ¿no? Yo podría hacer la analogía entre, por ejemplo, ¿no?, los 10 mandamientos mencionados en Éxodo 20 y recalcados en Deuteronomio 5. Todos sabemos, sobre todo los que estudiamos las Escrituras, que son los 10 mandamientos, pero tienen ligeras diferencias significativas que resaltan a los mismos 10 mandamientos y cuál era el objetivo al pueblo de Israel. Aquí haremos algo, y si ustedes se van a dar cuenta cuando lean los dos pasajes, que sucede algo muy similar. Vamos a leer Doctrina y Convenios, apenas tiene 3 versículos. Vamos a leer cada uno de ellos y vamos a responder estas preguntas. En el caso de Doctrina y Convenios 2, capítulo 1, vamos a leerlo y vamos a responder esta primera pregunta que dice: ¿qué autoridad del sacerdocio tenía que restaurar o revelar Elías el profeta a José Smith? Leamos este versículo. Y aquí, yo os revelaré el sacerdocio por conducto de Elías el profeta antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Bien, entonces, una de las características primordiales de la Iglesia de Jesucristo es el sacerdocio, es decir, el poder y autoridad de Dios mismo que da a sus hijos, en este caso escogidos, para llevar a cabo su obra, ¿no? Bueno, más adelante vamos a ver que se restauró el sacerdocio menor
por medio de Juan el Bautista, el cual confiere a José Smith y a Oliver Cowdery, ¿no? Y un poco tiempo después se restaura el sacerdocio mayor por medio de Pedro, Santiago y Juan, 3 apóstoles originales de Jesucristo. Esto también lo vamos a estudiar con mucho detalle en un par de lecciones, pero es lo que les vamos adelantando, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué autoridad de sacerdocio tenía que restaurar o revelar Elías el profeta? Fíjense rápidamente, solo voy a hacer mención, ya que esto también profundizaremos un poco más adelante, y es cuando Jesucristo va al monte y pide de manera especial a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañen. Algunos le llaman el monte de la transfiguración, porque en esa ocasión Jesucristo brillaba de una manera especial y se le aparecieron Moisés y Elías. Quizás recuerden la escena donde Pedro le dice que también, aparte de Jesucristo, querían servir también para Moisés y Elías, ¿no? Entonces, pero ¿qué fue lo que restauró o cuál era la misión de Elías el profeta? Era el poder de sellar. Eso es una parte muy importante del sacerdocio, ¿no? Más adelante en Mateo 16 podemos leer cuando Jesucristo pregunta acerca de primero, de lo que él cree, y segundo, qué era lo que creían sus apóstoles de él, ¿no? Recordamos rápidamente cuando decía, ¿no? Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que tú eres Elías, ¿no? Eh, Luego de las respuestas, Jesucristo le dice, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Bueno, estoy parafraseando, ¿verdad? Y Pedro inmediatamente le responde, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Y ahí es donde Jesucristo le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. No, muchos pensaron por ahí que se refería a que iban a estar custodiando cuando las almas, luego de a morir aquí en la tierra, él iba a recibirlas. Bueno, no es así, sino que al decirle las llaves del reino, como dice a continuación, que iba a darle el poder para atar y desatar tanto aquí en la tierra como arriba en los cielos. A eso, en pocas palabras, se le llama el poder de sellar. Y el cual era custodiado de manera especial por Elías. Fíjense que Elías estaba en el monte de la transfiguración y Pedro estuvo presente allí. Entonces, y obviamente estaba disponible en la dispensación de Jesucristo cuando él estableció su iglesia. Entonces, pero como sabemos, eso tuvo que pausarse ya que los apóstoles fueron perseguidos y todos ellos asesinados, con excepción de Juan el amado, ¿no? El apóstol Juan. Entonces, Elías tenía la misión de nuevamente restaurar ese poder en estos últimos días, tal como lo prometió el profeta Malaquías, y lo hizo, vamos a ver esto también, en el templo de Kirtland, ¿no? Erigido por mandato del Señor en la época de José Smith, y en este templo es donde Elías el profeta les da esta parte, esta autoridad de sacerdocio, que era restaurar el poder sellador, para que todo lo que se ate aquí en la tierra se desate también. Todo lo que se ate en la tierra se ate en los cielos, y también todo lo que se desate en la tierra se desate en los cielos. Y vamos a ver por qué. Leamos el versículo 2. Dice, y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá hacia sus padres. Entonces, fíjense que este poder sellador permite que las familias puedan ser eternas, de que nosotros también podamos hacer obra por nuestros antepasados. A eso se refiere explícitamente las promesas hechas a los padres. Obviamente este poder sellador es tanto para los vivos como para los muertos.
¿no? Y que nos da la oportunidad de que nosotros podamos ser familias no solo por este tiempo, sino en la eternidad. Tanto los padres, los esposos y los padres a sus hijos, ¿no? Y nos da también la oportunidad de hacer la obra por nuestros antepasados, ¿no? Y es de esa manera que el corazón de los padres y los hijos se unen y se sellan. Pero esto también tiene un objetivo. Leamos en el versículo 3. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Entonces, ¿qué pasaría si no se hubiera restaurado este poder sellador? ¿No? Como dice aquí la pregunta, ¿por qué sería la tierra maldecida y destruida totalmente si no se hubiera restaurado este poder de sellar? El objetivo de Jesucristo en su segunda venida es que todos podamos ser una sola gran familia, tal como lo fuimos antes de la fundación del mundo. Entonces nos permite a nosotros como familias unirnos como familias, valga la redundancia, y unirnos a nuestros antepasados, ¿no? Esto es muy significativo. Si no se pudiera hacer esto, pues la tierra sería maldecida y bueno, inevitablemente todos nos perderíamos, es literal. Pero el Señor en su misericordia, en medio de la restauración de todas las cosas, restauró el poder sellador para ser una sola gran familia. Un ejemplo que podemos mencionar en la época de los apóstoles, en la época de Pablo, los saduceos que no creían en la resurrección, ¿no? Fíjense, veían que en la iglesia de Cristo se bautizaban por los muertos. Eso está registrado en el Nuevo Testamento. Y ellos decían, pero ¿por qué lo hacen? ¿No? Y los saduceos preguntaban esto porque ellos no creían en la resurrección y por lo tanto lo creían innecesario. Entonces, y Pablo les hace una pregunta, ¿no? Bueno, si esto fuera innecesario, pues no lo haríamos, ¿no? Bueno, parafraseando, ¿no? Eso está registrado en 1 Corintios capítulo 15. Entonces, fíjense que no es exclusividad de esta época, ¿no? De la iglesia de Jesucristo en esta época, la iglesia de Jesucristo en los santos de los últimos días, sino también fue en la época de Jesucristo y de sus apóstoles, la iglesia de Jesucristo. Y es más, si nosotros remontamos al Antiguo Testamento, veremos que también se daba esta obra. Entonces, no es de ahora, ¿no? Y es una de las cosas que se han restaurado en la iglesia verdadera de Jesucristo. Muy bien, finalmente ha sido muy interesante estudiar esta sección. Fíjese que a pesar de ser muy pequeña, se pueden extraer muchas cosas. Hay muchos detalles que podríamos mencionar, pero que lo que se ha mencionado ahora nos servirá de base para poder profundizar aún más. Los invito a leer las escrituras y los manuales. Recuerden que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene 4 libros canónicos. El primero, la Biblia. El segundo, el Libro de Mormón. El tercero, Doctrina y Convenios. Y el cuarto, la Perla de Gran Precio. Los cuales, los 4 en conjunto, nos ayudan a entender de verdad el Evangelio de Jesucristo y nos ayuda a entender la voluntad del Señor y no solamente entenderla, sino realmente seguirla y así estar preparados para esta segunda venida. Testifico de que Dios vive, de que la revelación es la forma de saber que Él aún está presente, está pendiente de nosotros. Ha restaurado su iglesia, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, para que nosotros podamos prepararnos para ese día, para que podamos aprender, para tener las revelaciones a disposición, para que saber que nuestras oraciones pueden ser contestadas por Él mismo y que tenemos una misión especial designada por Él mismo, y esto nos da felicidad. Testifico de que los libros canónicos que he mencionado son la palabra de Dios y ellas nos ayudarán a seguir el camino.
Espero que esta clase les haya ayudado y que pues como recurso les pueda ayudar en preparar una lección, en preparar su propio estudio, en cualquier cosa que ustedes consideren conveniente. Los invito a orar y preguntar a Dios si estas cosas son verdaderas. Aún yo ya teniendo un testimonio lo hago siempre y estoy seguro que todos los miembros de la iglesia lo hacen. Y esto nos da una firmeza notable en cuanto al testimonio de estas cosas. Lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.